Bien, continuamos en el programa. Se encuentra con nosotros el economista Miguel Santillana. Él se encuentra en la línea. Vamos a conversar un poco sobre la coyuntura que nos espera a los cajamarquinos actualmente. Primero, señor Santillana, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, la primera pregunta que le hago es, ¿cómo es que ustedes ven desde la capital de la República, Cajamarca, como una región que parecía emergente en los últimos años y que últimamente no tiene las mismas características, ¿no? ¿Cómo se está evaluando el tema económico, por lo menos en esta región del país? Mira, lo que sucede es lo siguiente, los medios de comunicación de Lima están muy concentrados en el proceso de la elección de la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero pierden de vista de que las elecciones más importantes se dan al interior del país. Si tú analizas el portafolio de inversiones de 61.000 millones de dólares en proyectos extractivos y de generación eléctrica a través de centrales hidroeléctricas, te darás cuenta que esas inversiones no están en la ciudad de Lima, están principalmente en Cajamarca, Junín, Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua. Es en esas regiones donde se define el futuro del crecimiento peruano. Entenderás que para Cajamarca se tiene un portafolio de inversiones de más o menos 17.000 millones de dólares. Y como sabe la población de Cajamarca, la recesión que se encuentra el departamento y el ocupar el penoso primer lugar en pobreza del país se debe a la actitud que ha tenido el gobierno regional y los frentes de defensa de Cajamarca con respecto a la inversión privada. Entonces, es responsabilidad de los cajamarquinos pensar muy bien en este proceso electoral que viene por quién van a votar, puesto que los resultados están a la vista. Lo que ha sucedido en Cajamarca lamentablemente es que en los procesos anteriores los cajamarquinos no han sabido votar bien. Y lo digo porque en los últimos 10 años ustedes han recibido transferencias por todo concepto por 3.000 millones de dólares. La pregunta que haría cualquier cajamarquino es, ¿dónde están esos 3.000 millones de dólares? Están en mejores postas, mejores colegios, mejores bibliotecas, mejores carreteras, mejor servicio a la población, porque quien ha sido responsable de la administración de ese dinero no son los limeños, no son los empresarios privados, no es el consenso de Washington, no es el imperialismo yanqui, son las autoridades que fueron electas por los cajamarquinos. Entonces, en una coyuntura que ya se tiene 3 años de recesión en Cajamarca, donde escasean los puestos de trabajo, donde vemos que la población y la juventud de Cajamarca tienen que desplazarse a otras zonas del Perú o al exterior para buscar una oportunidad de trabajo, los cajamarquinos deben preguntarse por quién votar en el siguiente proceso electoral que les permita vivir en paz y atraer capital y generar bienestar en el departamento. Sí, lógicamente que hay una recesión que no podemos negar, o sea, hay una disminución considerable en el tema de puestos de empleo y cosas por el estilo. Pero bueno, actualmente lo que yo diría es que, si bien es cierto, los cajamarquinos son responsables porque ha habido un desembolso económico durante muchos años, o varios años, por lo menos, que podrían aprovecharse en proyectos de desarrollo para Cajamarca, cambiarle un poco la realidad de esta región. Pero lo que ha ocurrido ahora último también es que una suerte de retiro del gobierno, digamos, en tratar de hacer entender cuál es la voluntad, digamos, que tiene de atraer inversiones, el retiro de aquellos que están interesados en este tema, porque parece que ha calado hondo el tema de la victimización de un señor que está preso, ha calado hondo el hecho de defender el agua, ¿no? Y que considero yo que va a ser muy complicado que este grupo político del señor Gregorio Santos gane las elecciones desde mi perspectiva, pero están allí en la expectativa de hacerlo. ¿No cree usted que también el gobierno es responsable de esto, de no hacer entender cuál es la política gubernamental con respecto al tema de las inversiones, de la minería? Ha dejado todo digamos, olvidado aquí en Cajamarca prácticamente. En eso sí te doy la razón. Cuando el gobierno peruano sale a vender oportunidades de inversión en el Perú por el mundo, son muy organizados. Hay equipo de prensa, hay equipo
equipo de televisión, equipo de relaciones públicas, se alquilan los mejores locales y se le da todo tipo de información, tanto en video como en audio, como en material escrito, a los potenciales inversionistas. Ese mismo esfuerzo de información no se ve desde el gobierno hacia las regiones, para que la población de las regiones entienda lo bueno, lo malo y lo feo de la presencia de actividades privadas en su territorio. Y en eso te doy toda la razón. Es una responsabilidad del Estado comunicarle a sus ciudadanos bajo qué condiciones se dan los contratos, cuáles son las responsabilidades del Estado, cuáles son las responsabilidades de los gobiernos regionales, las responsabilidades de los gobiernos provinciales y distritales, cuáles son las responsabilidades de la empresa y si hay algún problema, cuáles son los mecanismos de queja y qué dependencia pública va a haber o tratar qué tema. En eso te doy toda la razón. El Estado peruano le falta comunicarle a los ciudadanos de qué se trata esto, en un lenguaje sencillo, asequible, y que la población entienda de que el Estado otorga concesiones, pero esas concesiones están bajo el marco de las leyes del Perú. Las leyes del Perú las aplican o las hacen cumplir distintas dependencias públicas que tienen distintas obligaciones. Entonces, el ciudadano tiene que saber para qué existen las instituciones, cuál es el rol que cumplen esas instituciones y si se me presenta un problema con temas de agua, cuál es la dependencia que tengo que ir a quejarme. Si hay un problema de derrame pues de ácidos, a qué dependencia voy, etcétera. Eso debe ser conocimiento público lo más transparente y diáfano para la población, y en eso te doy la razón. Ahora, hay otro tema también, señor Santillana, y creo que también esto pasa por el hecho de que actualmente en Cajamarca y supongo que en otras regiones se acusa mucho el hecho de que deberían cambiar un poco las reglas de juego con las empresas mineras, que por mucho tiempo hay una exigencia tremenda en que bajo el término de la competitividad no se contrata empresas locales, hay el tema, no sé si es justificable el hecho de solicitar más regalías, cambiarle un poco las reglas de juego a los contratos de estabilidad jurídica que se firmaron en los años 90. Entonces, el proyecto Conga, por ejemplo, ¿no cree usted que debería dar un vuelco, cambiar un poco ese sistema de trabajo que han tenido las empresas mineras para que se note más en la población el hecho, por ejemplo, de decir, pago o parte de mi responsabilidad social es invertir, pero es deductible del impuesto a la renta que pago y cosas por el estilo? Entonces, hacer que las empresas sean un poco más asequibles a las necesidades de la población, ciertamente es una obligación del gobierno, pero también queremos tener un buen vecino, no solamente a empresas que tributen y nada más, ¿no? En eso, veamos, las empresas se preocupaban puesto que no veían que los tributos, vale decir, lo que volvía a la zona como canon, efectivamente se invertía a la velocidad de las necesidades de la población. Y es por eso que en el gobierno de García se creó el óvulo minero, que dio resultados disímiles a nivel nacional, puesto que fueron 23 contratos distintos que hizo el Estado con cada una de las empresas. Ahora se han hecho mecanismos para que las empresas hagan obras por impuestos, vale decir, parte del 50% que se quedaba del tesoro público del impuesto a la renta, ellos lo pueden reinvertir en las zonas, coordinando con los gobiernos regionales y provinciales, viendo qué tipo de inversión pública es la que necesita, y esto se hace en un proceso más expeditivo, puesto que la obra la hace el sector privado, no la hace el sector público, con los procesos, trámites y demoras que tiene el proceso público. Entonces hay nuevos mecanismos que le permitirían a la empresa pagar sus impuestos, pero haciendo obras en menores plazos y que la población vea el beneficio que trae la actividad económica que realizan estas empresas. En cuanto a que en Cajamarca se necesita refundar un nuevo contrato social entre la minería y la sociedad cajamarquina, por supuesto que sí. Y la expectativa era que Conga era el nuevo contrato social que hacía la minería con la zona. Lamentablemente la empresa que lleva este proceso se
entró en las 32 comunidades alrededor del proyecto, pero no negoció políticamente con Hualgayo, con Celendín, con la propia Cajamarca, donde siempre, por muchos años, han habido pues sinsabores y malos entendidos. Pero lo que llamo la atención a los cajamarquinos es que en Cajamarca no solamente existe Yanacocha, existen otras empresas que no son Yanacocha. Y cuando yo hablo de una cartera de inversiones de 17.000 millones de dólares para Cajamarca, Conga es uno de esos proyectos. Hay otros proyectos que no pertenecen ni a Yanacocha ni a ninguno de sus accionistas. Entonces yo no entiendo cómo cerrar toda una actividad en función del comportamiento de una sola persona jurídica. Eso para mí no tiene sentido. Bien, Es más, si usted le pregunta a las otras empresas que quieren participar de Cajamarca, lo primero que han hecho cuando han llegado a Cajamarca es decir que ellos no son Yanacocha. Bueno, sí, pues, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, señor Santillana, vamos a ver qué es lo que se deriva de este proceso electoral, vamos a ver cómo es el comportamiento de los electores. En realidad, Cajamarca necesita, de alguna manera, salir un poco de la crisis en que estamos. Finalmente, el asunto está en las manos de los electores. Por supuesto, es su responsabilidad. Y hablando de la conciencia de los electores, creo que es importante, porque acá en Lima, supuestamente, la respuesta de los cajamarquinos es que el señor Santos está preso en Piedras Gordas porque esta es una conspiración del Grupo del Comercio y las empresas mineras. Por favor, señores, al señor Gregorio Santos está preso, está donde está, porque se le ha encontrado malos manejos en la administración del gobierno regional. Y en la administración del gobierno regional no tienen nada que hacer las mineras ni el Grupo del Comercio. Por favor, Claro. quítense la venda y déjense de engaños. Bueno, sí. Muchísimas gracias por su atención, señor Santillana, y esperamos conversar en cualquier momento. Sí, yo voy a estar pronto visitándolos y disfrutando pues un buen caldo verde. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Ha estado con nosotros el economista Miguel Santillana, analista político y lógicamente pues acusa el tema de la crisis que se vive en Cajamarca, cosa que nadie lo puede negar, ¿no? Es un tema que es evidente. Y con respecto a lo que ha dicho en la parte final, ¿no? La cosa es clarísima, pues, ¿no? Acá se está tratando de suplir un hecho delictuoso, delictivo, de corrupción evidente, comprobada, con una supuesta defensa del medio ambiente que en realidad no es tal. Pero bueno, si la gente quiere, ahí está. Pero yo no creo que la gente sea tan desinteligente, ¿no? En fin, vamos a la pausa, retornamos.